Sean todos bienvenidos a una clase más de Aprendo en Casa. Pues el día de hoy tenemos una clase de lo cual es muy interesante, pero antes de que nosotros recibamos una clase, no debemos olvidar que debemos de tener nuestro distanciamiento social, el lavado de manos, el poder venir y utilizar el gel o una toallita adecuadamente al ingreso y egreso del salón de clases. El día de hoy tenemos un tema pues de lo más importante, el cual es 9 de septiembre del año 2022. Muy bien. El tema del día de hoy a tratar es el milímetro. Lo colocamos aquí como tema. Bueno, como sabemos, el milímetro pues es una parte del centímetro, ¿verdad? Entonces que a continuación pues lo vamos a ver. Pero mientras de ello vamos a trabajar con los conocimientos previos. Vamos a colocar una pequeña imagen que muestra el milímetro. Cuando nosotros hablamos de los conocimientos previos, pues quiere decir de que vamos a hablar del tema anterior de la clase. ¿Cuál fue? Bueno, el tema anterior fue el centímetro. ¿En qué consiste el centímetro? Bueno, es una medida de la cual la encontraremos en una regla. No importa el tamaño de la regla. Puede ser una regla grande como una regla pequeña, que al final la medida siempre va a ser igual. Los centímetros que posee esta regla también la posee esta. Muy bien. Cuando nosotros hablamos del centímetro, pues nos referimos a una parte de la regla. Aquí tenemos una regla de 10 centímetros. Aquí dentro de esta regla también vamos a encontrar los milímetros, por eso lo vamos a ver más adelante. Dentro de nuestros conocimientos previos, pues recordemos que teníamos, podemos decir que instrumentos donde podíamos encontrar el centímetro. Teníamos, recordemos, el metro, otra especie de metro que es utilizada en la albañilería. Y por último, cuando trabajamos nosotros en la escuela, utilizamos una regla que es utilizada con un lápiz. Aquí tenemos pues 3 instrumentos, los cuales poseen centímetros, que también contienen los milímetros. Ahora bien, cuando hablamos de centímetros, pues también recordemos de que podemos medir cualquier objeto. En este caso, pues tenemos un cuaderno, que si lo tomamos y tomamos nuestra regla, va a tener una medida en centímetros, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros una pequeña regla que tiene hasta 10 centímetros. En este caso, pues podemos medir el gel. Bueno, lo tomo desde el 0 y me voy a dar cuenta que esto posee 15 centímetros. Como también puedo tomar un marcador, el cual pues este va a medir un poquito menos. Entonces este va a medir 10, 12 centímetros. Entonces toda medida que nosotros realicemos con una regla grande o pequeña, pues siempre va a ser exacta. Siempre va a tener una medida en centímetros. Ahora bien, si nosotros venimos y vemos esto. Esta es una pequeña tachuelita que es utilizada en los pizarrones. Aquí tenemos una regla. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cuánto mide? Toda medida siempre va a iniciar desde el 0. Del 0 hasta donde llegue el espacio o lo que posea en distancia o longitud el objeto. En este caso tenemos que este mide 4 centímetros. Entonces, aquí nos dice un icono cuánto es lo que, para anotar cuánto es que mide. Entonces, este tiene 4. Y sus abreviaturas son C y M, que significa centímetro.
Ahora tenemos un pequeño desarmador. Aquí nos damos cuenta que el desarmador pues va a ser mucho más grande que esta pequeña tachuela. Entonces nos vamos a dar cuenta que dentro de la regla nos indica que mide 18 centímetros. 18, muy bien. Ahora vamos a encontrar un peine. Bueno, el peine, ¿será que mide igual o menos? Pues este mide igual mide 18 centímetros. Y por último, tenemos un lapicero. Este lapicero lo vamos a poner de manera vertical, porque aquí vamos a contar. Si iniciamos desde el 0, nos vamos a dar cuenta que este lapicero mide 12 centímetros. Vamos a colocarlo aquí. 12 centímetros. Bueno, ¿qué quiere decir? Que aquí nosotros ya sabemos cómo se representa la medida en centímetro de un objeto, ¿verdad? Entonces es necesario utilizar la regla. Pero aquí viene algo bien importante. Tenemos ahora el problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, vengo yo y mi problema va a ser el siguiente. ¿Cuál es la medida? Este es el grafómetro, los niños pueden elaborarlos también y hacer que la clase pues sea bien del centímetro en al final estamos trabajando y milímetro. ¿Qué quiere decir? Entonces yo voy a tener que realizar resolver un problema para encontrar o sacar la conversión de cómo es la cantidad de centímetros en milímetros, ya que los milímetros forman parte del centímetro. Ahora tenemos lo que es el planteamiento del problema. El milímetro es la unidad de la longitud, la cual está representada de esta manera. Tenemos acá lo que es el planteamiento de 1 centímetro. Y dijimos de que el milímetro es la unidad de longitud menor que 1 centímetro. ¿Por qué es menor? Porque dentro del centímetro vamos a encontrar 10 líneas, las cuales están separadas en un espacio muy pequeño. Y a eso es a lo que le llamamos milímetros. Nosotros podemos encontrar objetos que no midan exactamente la cantidad del centímetro, sino que pueden medir también como parte dentro de los milímetros, ¿verdad? Entonces, los milímetros se encuentran, es la cantidad menor de 1 centímetro. Entonces, cuando tenemos una regla grande o pequeña, también está formada por milímetros, que son distancias que separan, ¿verdad? Hacen la separación de 1 centímetro. Bueno, entonces, aquí podemos decir que 1 centímetro es igual a 10 milímetros. El milímetro lo vamos a representar con 2 M's. Esa es su abreviatura. Entonces, de esta manera es como se representa el milímetro. Eso quiere decir de que 1 centímetro de la regla tiene este valor, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cómo lo vamos a trabajar con ciertas imágenes. ¿Qué objeto tenemos aquí? Pues es una flauta. Vamos a colocarla acá. Una flauta. La flauta podemos decir
que al medirla con la regla, vamos a ver cuánto es que mide. Esto se hace un planteamiento para poder resolver. En este caso tenemos que la flauta tiene una medida de 15 centímetros. Entonces, ¿cómo voy a saber yo la medida de esta, cuántos milímetros tiene la flauta? Bueno, la flauta tiene 15 centímetros, que es igual a 150 milímetros. Entonces, ¿cómo lo voy a descubrir? Sería haciendo una multiplicación, 15 por 10. Entonces el resultado de esta multiplicación me va a dar 150 milímetros. Y así sucesivamente. Tenemos una zanahoria. Seguidamente tenemos lo que es, vamos a colocarla por acá. La zanahoria, pues esta vamos a decir que tiene una medida de 8 centímetros. Entonces, para saber cuántos milímetros tiene, ¿qué debo hacer? Multiplicarla por 10. Sería 8 por 10. Me va a dar un resultado a 80 milímetros. De esa manera es como nosotros vamos a encontrar la cantidad de milímetros en los objetos. También podemos tener los lápiz. Podemos ver cuánto es la medida de un borrador. Podemos ver la medida de un sacapunta, como la medida de un lapicero de metal. Entonces, podemos decir de que este lapicero, como es muy grande, pues tiene una medida de 16 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar 16 por 10. Aquí voy a encontrar la medida, sería, para ver bien el resultado, pues yo lo puedo hacer así, 16 por 10. Sabemos que todo número multiplicado por 0 es 0, 0, 0. 1 por 6, 6, 1 por 1, 1. ¿Cuánto me va a dar al sumar? Bajo el 0, bajo el 6 y bajo el 1. Entonces el resultado va a ser 160. Bueno, eso así que el planteamiento del problema, pues sabemos de que tenemos que hacer una multiplicación para poder encontrar la cantidad de milímetros en los centímetros de un objeto. Ahora tenemos la conclusión. Al haber desarrollado todos estos ejemplos, podemos decir que el milímetro es la unidad de longitud menor que 1 centímetro. Muy bien, esta es nuestra conclusión. ¿Cuál fue nuestro problema? ¿A cuántos milímetros equivale 1 centímetro? Por lo tanto, el milímetro es la unidad de longitud menor que 1 centímetro. Ahora bien, tenemos lo que son los ejercicios. ¿En qué consiste? Bueno, encuentra en los objetos los milímetros que posee.
y realiza un cuento propio, ¿verdad? Propio de la maestra. Entonces, eso es todo. Aquí tengo el rincón de aprendizaje del área de problema con su conversión. Muy bien, ahora tenemos nosotros los objetos que vas a trabajar, que son la medida de un tornillo, el cual aparece mucho más adelante de lo que corresponde a un centímetro, la medida de una llave y la medida de un sacapuntas. Es así como finalizamos el día de hoy, pues esta clase, la cual es como tema principal, pues el milímetro. Vimos todo su procedimiento, los procedimientos previos, el planteamiento del problema, el cual se elaboró, se planteó y se indicó todo el tipo de operación que tenía que realizar. Colocamos también cuál es el problema que teníamos que solucionar, ¿verdad? Entonces llegamos a la conclusión, ¿verdad?, que el milímetro es la unidad de longitud menor que un centímetro. De igual forma, de acuerdo a la breve explicación, se realizan los ejercicios o tareas dando las instrucciones debidas. Es así como se finaliza y espero que nos veamos en una próxima ocasión.